Muy buenos días a todas y todos. Le damos la bienvenida al licenciado Manuel Cimental Ordaz, que nos acompaña de Puentes, ay, se me fue el nombre, Puentes. Fideicomiso de Puentes Fronterizos. Fideicomiso de Puentes Fideicomiso. Fronterizos de Chihuahua. Sí, bueno, bienvenido, licenciado. Buen día. Ay, George, qué gusto que estás aquí. Gracias. Buenos días. Bueno, siendo las 9:10 horas del día 8 de abril del año 2021, se abre la reunión de conformidad en lo dispuesto por los artículos 7, párrafo tercero y 87, párrafo segundo y tercero, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la diputada secretaria Silva Pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputada Blanca Gámez Gutiérrez. Presente. Diputada Yanet Francis Mendoza Berber, presente. Diputada Ana Elizabeth Chávez Mata. Presente. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto. Presente. Gracias. Diputada presidenta, le informo que nos encontramos presentes la totalidad de los diputados y diputadas que integramos la presente comisión. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Una vez verificado el quórum legal, se da inicio a la reunión mediante acceso remoto de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Parlamento Abierto del día 8 de abril del año 2021, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán validez legal. A continuación, me permito poner a consideración el siguiente orden del día. Primero, pase de lista de asistencia y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercero, lectura y aprobación en su caso del acto de la reunión anterior. Cuarto, discusión y aprobación en su caso del siguiente proyecto de dictamen con carácter de acuerdo, por medio del cual se da por atendida la iniciativa con carácter de acuerdo presentada por el diputado Omar Bazán Flores, la cual pretendía exhortar a Pensiones Civiles del Estado para que presentaran un informe financiero a este Congreso sobre el control contable de los saldos y rendimientos anuales de las cuentas individuales de las personas aseguradas. Lo anterior, toda vez que la comisión dictaminadora ha recibido por parte de esta institución el oficio número DPCE 278/2020, en donde se informa sobre los mecanismos de inversión de dichos fondos, así como los rendimientos que actualmente están siendo generados. Asunto 2040, presentado por el diputado del PRI, Omar Bazán Flores. Quinto, análisis, discusión de las siguientes iniciativas turnadas a la comisión. Asunto 958, iniciativa con carácter de punto de acuerdo a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo del Estado a través del titular de la Secretaría de Hacienda, así como el Comité de Administración del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, identificado como el número 2243, para que transparente las carpetas de los proyectos de infraestructura aprobados para 2019. Iniciador, el diputado Omar Bazán Flores. Asunto 1720, iniciativa con carácter de punto de acuerdo a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo del Estado a través del titular de la Secretaría de Hacienda, así como el Comité de Administración del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, identificado con el número 2243, para que se abstengan de incrementar las tarifas y a su vez transparente el uso de los recursos y el correcto destino de los mismos. Iniciador, diputado Omar Bazán Flores. Asunto 2247, iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar el artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, a fin de establecer la máxima publicidad en todas las sentencias emitidas por el Poder Judicial del Estado, vinculando a la luz pública los argumentos, razonamientos y criterios para emitirlas. Iniciadora, diputada Ana Carmen Estrada. Asunto 2552, iniciativa con carácter de decreto ante el Honorable Congreso de la Unión a efecto de reformar el segundo párrafo del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de introducir de forma expresa el uso y acceso a las redes sociales como parte de la libertad de expresión. Iniciador, diputado Omar Bazán Flores. Parte, ¿no? Sexto, asuntos generales. Séptimo, clausura y término de la reunión. Una vez leído lo anterior, solicito a la diputada secretaria se sirva a someter a consideración de las y los integrantes de la comisión el orden del día e informe a la presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados respecto del contenido del orden del día para la reunión que estamos celebrando, favor de expresar su voto levantando la mano o bien de viva voz en señal de aprobación. Quienes estén por la afirmativa. Favor.
Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 4 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones respecto al contenido del orden del día. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. En relación al tercer punto del orden del día, solicito a la diputada secretaria se sirva a someter a consideración de las y los integrantes de la comisión el acta de la reunión anterior, misma que previamente fue enviada a sus correos. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados respecto del contenido del acta de la reunión anterior, favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano o bien de viva voz. Quienes estén por la afirmativa. Favor. Quienes estén por la negativa y quienes se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 4 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones respecto al contenido del acta de la reunión anterior. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta de la reunión anterior, por lo que en su oportunidad se pondrá a disposición para su firma. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se pone a consideración para su discusión y aprobación el siguiente proyecto de dictamen. Dictamen con carácter de acuerdo, por medio del cual se da por atendida la iniciativa con carácter de acuerdo presentada por el diputado Omar Bazán Flores, en la cual pretendía exhortar a pensiones civiles del Estado de Chihuahua para que presentara un informe financiero a este Congreso sobre el control contable de los saldos y rendimientos anuales de las cuentas individuales de las personas aseguradas. Lo anterior, toda vez que la comisión dictaminadora ha recibido por parte de esta institución el oficio número DPCE-278/2020, en donde se informa sobre los mecanismos de inversión de dichos fondos, así como los rendimientos que actualmente están siendo generados. Ahí pues le pasaría la voz a Alejandro. Claro que sí, diputada, con su permiso de la comisión. Básicamente es un asunto que ya fue analizado y discutido por la comisión, en donde se acordó el sentido en el que viene planteado el dictamen, y ya como lo menciona el propio acuerdo, se trataba de una iniciativa que pretendía exhortar a pensiones civiles del Estado para que presentara a este Congreso un informe respecto a particularmente de los rendimientos que están siendo generados por los fondos que conforman las cuentas individuales. En ese sentido, si bien recordarán, la comisión, al no contar con los elementos suficientes, determinó enviar un oficio solicitando la información a esta institución de pensiones civiles del Estado. En ese sentido, la institución dio efectiva respuesta por medio también del oficio que viene ahí en el acuerdo, en donde se especifican los mecanismos financieros que están siendo utilizados desde el 2017 por acuerdo de su junta directiva para la inversión de estos fondos. Asimismo, se refiere el rendimiento que está siendo generado a través de la inversión de estos recursos, en donde se establece que hay un rendimiento del 19.8, si mal no recuerdo, que está por encima casi 6 puntos porcentuales de lo que establece la ley, que dice que tiene que ser 2 puntos por encima de la tasa de inflación anual. Entonces, tal y como se acordó también en la reunión pasada, en donde se definió el sentido, la diputada Mendoza propuso que se integrara en el dictamen de forma completa la respuesta en el oficio. Entonces, me permito aquí proyectarles el dictamen que se les fue circulado el día de ayer oportunamente a sus correos electrónicos, y en este dictamen las consideraciones viene esto que les estoy platicando muy brevemente, y en el considerando 4 viene aquí toda la parte que se integra del oficio que fue recibido por parte de pensiones civiles del Estado. Básicamente eso sería, diputada. Se integran también las gráficas del informe financiero que viene de pensiones, y al final encontrarán ustedes un anexo que también nos hizo llegar por medio de ese oficio, en donde vienen las dependencias deudoras de esta institución y los rendimientos que nos están siendo generados por ese adeudo. Entonces, básicamente sería eso, diputada. No sé si existe alguna duda respecto a cómo viene planteado el proyecto. Por mi parte, no existe ninguna duda. Pues entonces solicitaría a la diputada secretaria someta a aprobación el contenido del dictamen antes referido.
Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a las señoras y señores diputados respecto al contenido del dictamen antes referido, favor de expresar el sentido de su voto, ya sea levantando la mano o bien de viva voz en señal de aprobación. Quienes estén por la afirmativa. Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informa a la presidencia que se han manifestado 4 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones respecto al contenido del dictamen antes referido. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Muchas gracias, diputada. Se aprueba el dictamen antes referido. Pues yo creo que el próximo martes, ¿no, Alex? Sí estarías en condiciones, ¿verdad? De que lo presentemos. Y Sí, pues, claro que sí. sí, entonces, ¿quién gusta leerlo? No se me amontonen, por favor. Betty. Con gusto. Vale. Lo leo. Gracias. Muy bien, diputada. Próximo martes, entonces, la sesión. Ok, respecto al siguiente punto del orden del día, se somete a consideración para su análisis y discusión las siguientes iniciativas. Asunto 958, iniciativa con carácter de punto de acuerdo, efecto de exhortar al Poder Ejecutivo del Estado a través del titular de la Secretaría de Hacienda, así como al Comité de Administración del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, identificado como el número 2243, para que transparente las carpetas de los proyectos de infraestructura aprobados para 2019. Y pues no sé si de una vez juntamos los dos asuntos para que, ¿verdad? Ahorita que está el licenciado. Sí, de hecho, eso era lo que les iba a sugerir, diputada. El 958 y el 1720 son muy similares. De hecho, la exposición de motivos básicamente es la misma. Nada más un asunto se refiere al incremento de las tarifas y al uso de los recursos, al uso transparente de los recursos, y el otro se refiere concretamente a los proyectos de infraestructura del año 2019. Entonces, como son muy similares y aprovechando que está aquí el licenciado Cimental, pues podemos entrar al estudio de esos dos. Entonces sería, aparte el asunto, como lo comentó ahorita el licenciado Salas Plata, 1720, a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo del Estado a través del titular de la Secretaría de Hacienda, así como al Comité de Administración del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, identificado con el número 2243, para que se abstengan de incrementar las tarifas y a su vez transparente el uso de los recursos y el correcto destino a los mismos. Pues no sé si de una vez le damos, si te parece, Alejandro, la voz al licenciado Cimental. Sí, no, adelante lo que ustedes dispongan, diputados. Adelante, ¿Qué licenciado. tal? Buen día. Buenos días. Gracias. Sí, qué bueno que los juntaron porque precisamente eso era lo que iba a pedir. En realidad, me parece que ambos puntos tienen una conexión concreta, sobre todo la utilización de los recursos y el destino de los mismos y las carpetas de las obras aprobadas en 2019. Particularmente estos dos temas hablan sobre la transparencia que se les está dando. Y otro punto que yo consideraría más bien aparte es el de el incremento de tarifas. Entonces, el análisis que hice en cuanto a la propuesta de los exhortos va en esos dos sentidos. Punto número 1, el abstenerse del incremento de la tarifa de peaje. Y punto número 2, transparencia del uso de los recursos y su destino. Y las carpetas de obras aprobadas en 2019. Entonces, procederé en ese sentido, empezando por el primer punto, acerca de que el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua se abstenga de hacer el incremento de tarifas. La exposición que hace el diputado Omar Bazán en su propuesta es correcta en cuanto a la constitución del fideicomiso y los antecedentes históricos, ahora sí, de la constitución del fideicomiso. Hace referencia tanto al título de concesión como al decreto de creación, y particularmente me quiero centrar en un análisis más amplio sobre el decreto de creación. Este decreto de creación, obviamente, pues es el que da vida jurídica al Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua. Pero si lo analizamos en perspectiva de lo que en realidad busca este decreto al crear el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua, pues es la administración precisamente de la nueva concesión que se otorgó. Tan es así que
este decreto de creación, su referencia más notable, el título de concesión, la hace en el artículo 1, fracción 4, referente a los fines del fideicomiso, particularmente el inciso J, nos dice que la concesionaria, o bueno, el fideicomiso debe cumplir con lo establecido en la nueva concesión. Lo que me lleva a tener que mencionar la diferencia tan grande que hay entre un título de concesión y un instrumento jurídico como lo es, por ejemplo, un contrato. Si bien es cierto, un contrato se establece entre dos partes y se pueden convenir lo que a los intereses convenga de cada uno, en un título de concesión no es así. Un título de concesión, como lo es particularmente el que tenemos nosotros, es el otorgamiento de una facultad exclusiva del Poder Federal, ya sea a un particular o a un ente reconocido por el Estado, como lo puede ser el gobierno del Estado de Chihuahua, como es el caso de una facultad que es exclusiva del Poder Ejecutivo Federal. Esta facultad exclusiva nosotros la encontramos en el artículo 28 constitucional, la cual es la administración y explotación de los puentes fronterizos, y la facultad para concesionar esa facultad exclusiva la podemos encontrar tanto en la ley del Poder Ejecutivo Federal como en la ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Así es como a nosotros se nos otorga este título de concesión. Ahora bien, resulta importante hacer el análisis del título de concesión. En el título de concesión, específicamente en la condición 15ª, nos establece lo que la letra dice. La concesionaria se obliga a llevar a cabo la explotación de los puentes conforme a las bases de regulación tarifaria del anexo 10. El título de concesión tiene una serie de documentos al final que son alrededor de 11, 12 anexos que complementan al título de concesión. En este anexo 10 nos señala también los montos máximos establecidos para el cobro del año 2015, que fue cuando se entregó la concesión. Pero también adicionalmente señala que se podrán actualizar dichas tarifas conforme al incremento del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Entonces, esto es con el fin de conservar el valor frente a los efectos de la inflación y a su vez señala que estos incrementos se deberán realizar anualmente durante la segunda quincena del mes de enero de cada año, empezando a partir del 2016, que fue el año siguiente al que se otorgó la concesión, o cuando se registre un incremento igual o mayor al 5% del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Con lo anterior, pues, queda claro que el incremento de las tarifas pues no es un tema que sea destinado, o bueno, que sea al arbitrio del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua. Tan es así que, por ejemplo, nosotros cuando tenemos que hacer un incremento de tarifa por esta condición que tenemos impuesta para cumplir con el título de concesión, tenemos que enviar un oficio con este cálculo del incremento de tarifas del Índice Nacional de Precios al Consumidor, con lo que subió cada año, por decir, el año pasado fue de un 3% la inflación en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Nosotros mandamos la propuesta a la SCT y la SCT nos contesta con otro oficio, con un cálculo que ellos hacen y puede ser incluso diferente al que nosotros hacemos, y ellos nos dicen, es la tarifa que tú vas a cobrar. En ese sentido, nosotros tenemos que establecer esas tarifas. No es una cuestión que nosotros podamos decidir hacer o no. Es una condición establecida, la cual es un requisito como cualquier otra de las condiciones del título de concesión, indispensable para conservar la concesión. De no hacerlo, nos encontraríamos en un incumplimiento de las condiciones del título de concesión y por consiguiente podríamos perder la concesión otorgada. Pero si aún así se pretende que el fideicomiso se abstenga de hacer estos incrementos año con año, que debe de hacer, yo sugiero que pudieran hacer ese exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que a final de cuentas son los que tienen esa facultad discrecional de establecer las tarifas de cobro de los puentes fronterizos. Eso es por cuanto a la primera parte del incremento de tarifas. Los otros dos temas, con respecto de la transparencia del uso de los recursos y su destino, y las carpetas de obras aprobadas en 2019, las decidí juntar, porque pues ambos tópicos, a pesar de que son un tema distinto cada uno,
Los dos versan sobre temas de transparencia y por consiguiente tienen la misma regulación. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua establece en su artículo 71 que todos los sujetos obligados deberán difundir de manera permanente la información que se refiere en el artículo 77 de la ley, tanto en su portal de Internet como en la Plataforma Nacional de Transparencia de conformidad con los lineamientos que para el efecto se emitan. En este sentido, el artículo 77 pues señala que para lo que nos interesa, los sujetos obligados deberán transparentar las siguientes obligaciones de transparencia. Fracción 21, fracción 21ª, perdón, la información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable. Fracción 31ª, informe de avances programáticos presupuestales, balances generales y su estado financiero. Y fracción 28ª, la información sobre los resultados de procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados que deberán contener por lo menos lo siguiente. Y luego viene una serie de elementos que voy a omitir la mayoría y voy a resaltar especialmente el elemento número 7, que se refiere al contrato y en su caso sus anexos. Número 8, los mecanismos de vigilancia, supervisión, incluyendo en su caso los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda. Número 12, los informes de avance físico y financiero de las obras y servicios contratados. Número 13, el convenio de terminación y el finiquito. Toda esta información que les acabo de mencionar, como podemos observar y como se puede observar en la Plataforma Nacional de Transparencia, habla sobre la aplicación de los recursos que nosotros hacemos, en qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Y también sobre todas y cada una de las obras, no nada más de las que se aprobaron en 2019, las que se aprobaron en 2020, las que se vayan a aprobar en 2021 y todas las que vayan consecuentemente generándose con esta entidad paraestatal. Entonces, toda la información señalada anteriormente, pues es algo que el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua tiene publicado de manera cabal en la Plataforma Nacional de Transparencia. A esta plataforma se puede acceder tanto la página web del Fideicomiso como directamente accesando en la página de la Plataforma Nacional de Transparencia. Ahora bien, si por alguna razón, por decir, hay elementos propiamente a veces de las obras que no se encuentran en la Plataforma Nacional de Transparencia porque el formato que establece la misma plataforma no contiene ese apartado, el solicitante puede acceder a esa información mediante una solicitud de información que presente, ya sea de manera física, por medio del sistema Infomex Chihuahua o por correo electrónico. Y ahí voy a tener el gusto de atenderlo personalmente. Al día de hoy se han dado respuesta a todas las solicitudes de información que en ese sentido hemos tenido muchas solicitudes de información, por decir, en cuanto a los proyectos ejecutivos, que es un elemento que no se incluye dentro de los formatos que pide la transparencia. Y nos los han pedido y nosotros los entregamos de manera íntegra. A veces, particularmente los proyectos ejecutivos resultan problemáticos porque a veces tienen formatos que requieren de programas especiales de arquitectura o de ingeniería como AutoCAD para abrirse. Entonces, es a veces difícil subirlos a una plataforma, pero propiamente la ley no establece, en este caso particular, que se deban subir de manera obligatoria, pero si los piden, nosotros los proporcionamos. Y adicionalmente, caso particular de estas carpetas de las obras aprobadas en 2019, también, además de subirse a la Plataforma Nacional de Transparencia, pues se encuentran publicados en el sistema de contrataciones del Gobierno del Estado. O sea, es otra plataforma totalmente distinta, manejada por el Gobierno del Estado, donde uno puede buscar por obra cuál es el avance físico a veces, cuál es el contrato y la documentación que tiene que ver con dicha obra. De ahí, pues, que de lo anterior, pues se desprende que el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua en realidad está cumpliendo con la obligación de transparentar tanto el ejercicio de los recursos que recauda y su aplicación, como las carpetas de obras aprobadas en 2019. Actualmente, por ejemplo, estamos ahorita en el mes de abril, que se tiene que cargar el primer trimestre del 2021. Entonces yo me encargo, mando los correos a todas las áreas y les doy carrilla de que ahora sí que
carguen en la plataforma lo que le corresponde a cada uno. Entonces, en ese aspecto, en realidad, como viene redactada el exhorto sobre la transparencia de los recursos y viendo que en realidad se basa a partir de las publicaciones que a veces hacen diversos medios, pues yo le puedo asegurar que estamos en cumplimiento total de la transparencia en estos dos aspectos. Tan es así que el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es el organismo sancionador, no nos ha emitido ningún dictamen en sentido contrario. Entonces, es cuanto con respecto de los dos temas. No sé si tengan alguna duda. Sí, si alguna de las diputados o diputadas y diputado o algún asesor tiene alguna duda, con mucho gusto, adelante. Creo que a todas y todos nos quedó muy claro, ¿no? Diputada Janet, adelante. Yo creo que aquí, partiendo de estos exhortos que pretendía hacer el iniciador, yo creo que aquí tenemos falta de información, ¿sí? Porque el fideicomiso de los puentes fronterizos no lo maneja exclusivamente el Estado. Y corríjame, licenciado Cimental, si me equivoco. Se maneja de manera tripartita, es decir, participa el gobierno municipal, el local y el federal a través del comité de inversión y el comité técnico. En el comité de inversión es donde surgen los proyectos. Ahí el presidente es el presidente de Ciudad Juárez. Y ahí hay representantes tanto de la sociedad civil como funcionarios, y luego cuando pasan los proyectos se van al comité técnico, ¿sí? Entonces ahí participa también el gobierno federal por medio de dos organismos, si no me equivoco es Banobras y Fonavit, algo así. Así es, que son los acreedores. Y es un procedimiento que sí es algo complicado porque se tienen que cubrir con muchos requisitos, ¿sí? Finalmente, pues la autorización, el visto bueno, viene de México, ¿sí? Con respecto a lo de las tarifas, pues no es tampoco facultad del Poder Ejecutivo, del Estado, ni de la Secretaría de Hacienda, sino eso ya es de parte de Comunicaciones y Transportes. Entonces yo creo que sí debemos, no sé, hay que ver el sustento jurídico para decirle, mira, a quien exhortaste, a las autoridades que estás exhortando, no son las competentes, en el sentido del incremento de las tarifas. Ahora, con respecto a los proyectos, pues se le puede incluir dentro del dictamen cuáles son las páginas a accesar, que ahí es donde el ciudadano, cualquier ciudadano, tiene la facultad de hacer las preguntas en concreto, cuáles son sus dudas sobre los proyectos, porque para que transparente las carpetas de los proyectos, como que se me hace una cuestión muy genérica, como muy amplia, ¿sí? O sea, pero ¿qué parte quieres? Lo que se va a invertir, quién lo va a hacer y cuándo se va a entregar o bajo qué sustento, ¿sí? Entonces, como que se me parece muy amplia como para que se pueda atender. Ahora, se tiene que cumplir con la transparencia. Si no hay un organismo que te van a decir, oye, no estás cumpliendo, y dentro de las preguntas que se hacen en transparencia, sobre el procedimiento de transparencia, existen términos donde la autoridad a la cual se le está soltando la información tienen que cumplir. Si no, ya entonces empieza un procedimiento. Primero persuasivo, cumple, después coactivo. No sé si estoy equivocada en todo lo que dije. No, es totalmente correcto. Si me permite el comentario ahí, por ejemplo, es como le digo, a nosotros nos han llegado solicitudes de información con respecto de las obras, de algunas de las obras que nosotros tenemos, y nos dicen, bueno, quiero que me des la información de las obras en general, ¿no? Así como viene también el exhorto. Entonces la ley dice, o sea, tú tienes que mandarlos a donde la información ya está publicada. O sea, no puedes sobrecargar el ente de trabajo de algo que ya se hizo. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros para eso están las plataformas de transparencia y los enviamos ahí. Pues surgió, por ejemplo, una solicitud de información donde la persona sí me pidió una información y yo le dije, bueno, ahí está en la plataforma, y después en un recurso de revisión sí me dice, no, es que revisé y en realidad el formato no lo pide. Digo, bueno, entonces sí es cierto, ahí sí fue error de aquí de la dependencia, y entonces se le entregó ahora sí la información complementaria.
pero si lo primero que nos marca la ley es ir primero a la Plataforma Nacional de Transparencia, y si ya no está ahí, entonces ahora sí una solicitud de información. Pues si no hay ninguna otra inquietud, entonces yo le diría al licenciado Salas Plata que pues elaborara el proyecto del dictamen en base a las consideraciones que acaba de mencionar la diputada Janet Francis Mendoza. Y pues le pediríamos también, bueno, tú, Alejandro, pues ponerse en contacto con el licenciado Cimental para que, bueno, toda la información que digo, que no se nos vaya a pasar nada de incluir en el dictamen. Si les parece. Claro que sí, diputada. Entonces nada más sería, por favor, someter a votación el sentido del dictamen del asunto 1720 y 958 para que quede registrada esa votación y ya poder en una próxima reunión presentarles el proyecto de dictamen. Sí, así es, era lo que iba a hacer. Entonces le pediría a la secretaria, si fuera tan amable, someter a consideración el sentido del dictamen del asunto 958, así como del 1720. Con su permiso, presidenta diputada. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados con respecto al contenido que ha sido expuesto para la elaboración del dictamen ya antes referido, favor de expresar el sentido de su voto, ya sea levantando la mano o bien de viva voz. Quienes estén por la afirmativa. Me falta el licenciado Soto, no lo veo en la pantalla. No, sí, ya. Perfecto, gracias. Gracias. Quien esté por la negativa, quienes se abstengan. Informa a la presidencia que se han manifestado 4 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones respecto de los puntos que debe de integrar el contenido del dictamen a elaborar. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Y pues, licenciado Cimental, no es que lo quiera correr, pero vamos a seguir con la reunión. Puede permanecer con muchísimo. No se preocupe. Pero agradecerle su presencia, igual pues le dé también mi agradecimiento a Sergio Madero también. Con gusto, claro. No, muchas gracias a ustedes por darnos estos espacios previos para que sea más efectiva la comunicación. Y pues nada, muchas gracias. Estamos a su disposición para cualquier otro asunto que se presente en este sentido. ¿Sale? Gracias. Gracias, licenciado. Bueno, seguiría el asunto 2447, iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar el artículo 81 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua a fin de establecer la máxima publicidad en todas las sentencias emitidas por el Poder Judicial del Estado, vinculando a la luz pública los argumentos, razonamientos y criterios para emitirlas. Iniciadora, diputada Ana Carmen Estrada García. Alex, Sí, claro que sí, diputada. Básicamente la iniciativa presentada por la diputada Ana Carmen Estrada es para, como ya lo dice el título, reformar el artículo 81 y adicionar un artículo 81 bis a la Ley de Transparencia del Estado. Es un asunto que no se había puesto todavía a consideración de la comisión, se está informando del turno y básicamente la intención en el artículo 81 es establecer que se publiquen todas las versiones públicas de las sentencias emitidas. Actualmente, este artículo 81, fracción séptima, habla que se van a publicar las versiones públicas, pero nada más de las sentencias que son de interés público. Entonces, a decir de la iniciadora, señala que esto deja a discreción del Poder Judicial determinar cuáles son las sentencias que se van a publicar en virtud del interés público que pudiera representar cada una de ellas. Entonces, eso es en lo que respecta al 81 fracción séptima, y el 81 bis habla de las obligaciones particulares que se pretenden adicionar para el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado. Básicamente aquí la iniciadora pretende establecer un artículo en específico para este tribunal estatal, conocido como TEJA, en virtud de que
ya tiene obligaciones de transparencia, que son las del 77 que nos mencionaba ahorita el licenciado Cimental, y que son para todos los sujetos obligados en general. Pero después vienen una serie de artículos en donde se establecen obligaciones específicas para, como por ejemplo el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Judicial, algunos órganos autónomos como el Tribunal Electoral, algunos órganos jurisdiccionales, administrativos. Entonces, la iniciadora dice, pues bueno, se le pasó a la ley de transparencia establecer algunas obligaciones específicas que se refirieran para el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Del análisis así preliminar que realizamos por parte de esta área técnica, lo primero, del 81, pues no tenemos mucho que hacer ahí en virtud de una reforma que ya se realizó desde agosto del 2020 a la Ley General de Transparencia allá a nivel federal, en donde precisamente también esta Ley General establecía que se iban a publicar nada más las sentencias de interés público. ¿Qué pasó? Se formula todo este proceso legislativo y hay intenciones de que se publiquen no solo las versiones públicas, sino que las versiones públicas de interés público, sino que se publiquen todas las versiones públicas de las sentencias que hayan sido emitidas por el Poder Judicial. Entonces, la Ley General da un plazo de 180 días, acaba de cumplirse hace un par de semanas este plazo, en donde ya se establece que debe estar adecuado en las entidades federativas esta disposición. Además de que ya establece el propio régimen transitorio de la Ley General, que los poderes judiciales también de las entidades federativas tienen ya que estar publicando las versiones públicas de todas sus sentencias emitidas. Entonces, en el artículo 81, pues no hay mucho que, como les comentaba, que se pueda hacer, es una armonización básicamente con la Ley General. Y el 81 bis, pues bueno, sí deberíamos analizar un poco más puntualmente tal vez las fracciones que está proponiendo la diputada en cuanto a las obligaciones específicas del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que yo no le vería mucho problema porque casi creo que son obligaciones que ya están teniendo el propio Tribunal de Justicia Administrativa y que ya están siendo publicadas ahorita en su página. Tal vez pudiéramos tener también una comunicación con el tribunal al respecto, pero habla de acuerdos del Pleno, habla del orden del día de sus sesiones, habla de las versiones estenográficas de sus sesiones, el calendario anual de días hábiles, y también vuelve a meter las versiones públicas de las sentencias que son emitidas. Entonces, me parece que es una buena intención de la diputada estar también estableciendo obligaciones específicas para el TEJ. Y es cuanto, diputado. Básicamente sería la presentación, el informe del turno de esta iniciativa. Muchas gracias. Entonces, pasaríamos al siguiente asunto, 2552, iniciativa con carácter de decreto ante el Honorable Congreso de la Unión, a efecto de reformar el segundo párrafo del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de introducir de forma expresa el uso y acceso a las redes sociales como parte de la libertad de expresión. Muy bien, entonces igual que la iniciativa pasada, es una iniciativa de reciente turno a la comisión, diputadas y diputados. Se está informando también del turno de esta iniciativa, no se había puesto a consideración y básicamente es para mandar una iniciativa al Congreso de la Unión para reformar el segundo párrafo del sexto constitucional, a fin de establecer en el segundo párrafo que adicionalmente a lo que dice que toda persona tiene derecho a libre acceso a la información plural, oportuna, a difundir información e ideas de toda índole, que además de que se refiera por cualquier medio de expresión, que se incluya a las redes sociales. Entonces, así también de forma preliminar, la opinión de esta área técnica es que, pues bueno, ya el segundo párrafo es muy, muy general al decir que este libre acceso a la información y la difusión y la recepción de información va a ser por cualquier medio de expresión. Entonces, pues es súper amplio, ¿no? El concepto que establece el segundo párrafo del sexto constitucional y no restringe nada más a algún tipo de medio de expresión, sino que lo abre a cualquiera.
No obstante, me parece interesante la intención después de la lectura de la exposición de motivos. El iniciador sí lo tiene muy claro, sí tiene muy claro que el segundo párrafo del texto constitucional habla de cualquier medio de expresión. Sin embargo, él, bajo el argumento de tratar de fortalecer estas redes sociales y de no limitar o de limitar más bien esas intenciones que se han estado señalando tal vez de estar estableciendo una regulación para estas redes sociales, el iniciador lo pretende elevar a rango constitucional y establecer o visibilizar estas redes sociales en el derecho de libertad de expresión e información. Entonces, es interesante el análisis que se pueda realizar respecto a esta iniciativa, que bueno, a fin de cuentas sería nada más determinar por parte de la comisión si se envía o no la iniciativa al Congreso de la Unión. Ya sería en su momento el legislativo federal quien determinará su procedencia. Básicamente es cuanto también. Bueno, pues entonces sería todo. No sé si tienen alguna duda. Y pasando al último punto, solicitaría a la diputada secretaria, pregunte a quienes integramos esta comisión si tienen algún asunto general que tratar. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a las y los integrantes de la comisión si existe algún asunto general que tratar. No, ninguno. Diputada presidenta, le informo que no hay ningún asunto general que tratar. ¿Es cuánto? Pues no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 9:51 horas del día en que se actúa, se levanta la reunión y pues les agradezco muchísimo su presencia a quienes integramos esta comisión, así como a los asesores y asesoras.